Bienvenidos al estadio de la Universidad de Utah, México contra Suiza, partido amistoso, espectacular escenario. Vamos a revisar imágenes, lo que no viste, las reacciones de la selección mexicana después de la derrota contra el conjunto europeo. Ahí tenemos a Guillermo Ochoa en el calentamiento con el Tala Rangel, que salió como el guardameta titular, el portero de las Chivas. Santi Jiménez, que buscaba romper una racha de casi 2 años sin anotar con la selección mexicana. Don David Medrano con el sombrerito, con lente oscuro, y es que estábamos a más de 30 grados centígrados en la cancha, estaba muy pesado el sol. 2 de la tarde hora local se disputó el partido. Ahí tenemos a Sague, tenemos a Toño Rosique listos para la transmisión de TV Azteca. Por supuesto, ahí tenemos a Johan Vázquez, que trae una molestia en el tobillo, no salió ni a la banca, estuvo realizando ejercicios por separado. Veremos si Johan puede estar contra el cuadro de Turquía. Debut en selección mayor de Mateo Chávez, canterano del rebaño, ahí en los ejercicios con Raúl Jiménez y con César Montes. Guillermo Ochoa, que sigue siendo querido por la gente, le siguen gritando a pesar de todas las críticas que le han llovido a Paco Memo en los últimos meses. El equipo se va hacia el vestidor y Orbelín Pineda reconoce el sombrero de Don David Medrano, se acerca para saludar al comentarista de TV Azteca. Ahí tenemos a Rafa Márquez saludando a ese sector de la tribuna ya para preparar el arranque del partido. Suiza en color blanco, la selección nacional con su uniforme en color negro, y ahí tenemos el ritual que hace el Tala Rangel antes de arrancar el partido. Reunión, se saludan Chiquete con Montes, con Emilio Lara, la zona defensiva del conjunto mexicano. Y ahora sí nos vamos a este partido amistoso de preparación rumbo a la Copa Oro 2025. Y arrancamos con los detalles, arrancamos con las cuestiones que vimos. El Piojo Alvarado, titular también en esta oportunidad. Mientras tanto, Rafa Márquez y Tony Amor, auxiliares, revisando la famosa tablet. Llegaría el gol de Suiza, así se vivió en el estadio. Y esta fue la reacción de la selección mexicana, el Tala Rangel aplaudiendo y tratando de elevar el ánimo de sus compañeros. Raúl y Santi Jiménez ahí en el medio del campo, Guillermo Ochoa comentando situaciones con el staff, y Suiza tendría más oportunidades, pero apareció el Tala Rangel, que le pedía más atención a Emilio Lara, reconocido por el futbolista de Suiza. Y en el otro lado del campo también tendría oportunidades el combinado mexicano, una tajada impresionante de Kobel, el guardameta del Borussia Dortmund, después de este intento de Santi Jiménez, que después tuvieron otra y no pudo llegar el empate. La pausa para hidratarse, y es que estábamos a más de 30 grados centígrados. Ahí platica Rafa Márquez con César Montes y después se une para escuchar al vasco Javier Aguirre. Rafa Márquez también aprovechó para darle indicaciones a Emilio Lara porque le estaba costando el partido al lateral derecho. Vean esta tajada del Tala Rangel, impresionante el guardameta mexicano, abajo en cámara lenta, de las que duelen para los guardametas, para los porteros. Se levanta, es felicitado por Lira, por Lara. Embolo, el delantero del Mónaco y de Suiza, va y reconoce y felicita al portero mexicano, lo mismo que Santi Jiménez. Nos vamos al medio tiempo. Plática entre el debutante Mateo Chávez y el Tala Rangel, ex compañeros en Guadalajara, y comienza el show de Javier el Vasco Aguirre, que se acerca con los silbantes para reclamarle una tarjeta de amonestación que no le pareció al Vasco Aguirre. Se va Edson Álvarez con Mateo Chávez platicando rumbo al vestidor, el capitán del equipo dándole algunas impresiones al debutante. Nos vamos al segundo tiempo, ahí tenemos al guardameta Kobel, que había sido factor, y así anotó México y así se vivió en el estadio. Por fin se acababa la malaria de Santi Jiménez y le aplaudían desde el banquillo mexicano. Ahí tenemos la oración hacia el cielo, Santi agradeciendo, y entonces a darle, porque estaba muy cercano a los 2 años sin anotar con la selección mexicana. Ahí está el reconocimiento también de Raúl Jiménez. No anotaba desde la final de la Copa Oro de hace 2 años y México ya con el empate se fue hacia adelante. Raúl, ahí tenemos al delantero del Fulham, que estaba buscando a alguien que rematara el servicio en el área, no llegaba y se iba incorporando el delantero mexicano. También ahí tenemos a los suizos, que con las altas temperaturas tuvieron que ponerse unas toallas en la cabeza porque estaba muy pesado, y llegaría la anotación de Suiza, el 2-1,
muy polémico porque era un fuera de lugar clarísimo. Y vean los reclamos del guardameta mexicano levantándole la mano al asistente. No se marcó nada increíblemente y Javier El Vasco Aguirre incluso le llevó la tableta, la computadora ahí al cuarto árbitro. Vean nada más cómo se acerca para tratar de enseñarle. El silbante incluso hasta le dice no me estés pisando. Javier se enoja con los oficiales del partido que están allá atrás y continúa tratando de enseñarle la imagen del fuera de lugar. Provocó obviamente un gran enojo en el cuerpo técnico del combinado mexicano. La selección ya perdía 2-1 con esa anotación en fuera de lugar y ahí tenemos la reacción del Vasco Aguirre. Después le anularon un gol por fuera de lugar a Santi Jiménez. Era el 2-2 anulado y el Vasco Aguirre no se lo podía creer. El árbitro incluso lo amonestó y se mantenía el partido 2-1. Sin embargo, un error en la salida provoca que llegara el 3-1. Kobel así lo festejaba, así lo celebraba, ante por supuesto la tristeza del equipo mexicano que se veía abajo en el marcador 3-1 en ese momento complicado. Y así se fue César el Chino Huerta al banquillo de suplentes. México se acercaría con este gol del Cuate Sepúlveda. México se acercaba en el marcador 3-2 gracias a uno de los delanteros del momento en el fútbol nacional, el Cuate Sepúlveda, MVP de la Conca Champions, campeón de la Conca Champions, campeón de goleo de la Conca Champions. El festejo del 3-2, mucho calor, pausa para rehidratarse, le ponían paños fríos a Montes y a Charly Rodríguez. Daba indicaciones Edson Álvarez, que entró en el segundo tiempo, y ahí tenemos este instante donde hubo el choque de cabezas entre Mateo Chávez y César Montes. Tuvo que ser atendido el central que juega en el fútbol de Rusia, entradón. Dicen que fueron 41,000 personas de acuerdo con los organizadores. César Montes tuvo que salir de cambio debido a ese golpe en la cabeza y ahí lo tenemos en el banquillo recibiendo unas medicinas del staff de selección mexicana para que se le pasara ese dolor que traía y los mareos que de pronto pudo haber sostenido. 4-2 y de esta manera se sepultaban las posibilidades de que México lograra igualar el marcador. La reacción de Alexis Vega a la anotación, el 4-2 y prácticamente liquidaban el partido. México todavía lo siguió intentando con el Cuate Sepúlveda, pero el marcador ya estaba muy complicado y la gente hizo el grito al portero. Y de esta manera se termina el partido amistoso. México pierde 4-2 contra los suizos y ahora el martes la selección nacional se va a enfrentar a Turquía en Carolina del Norte. Muchachos, esto es lo que no viste del México contra Suiza, partido amistoso rumbo a la Copa Oro. Soy Villavilla, nos vemos en el siguiente. Gracias por verlo, gracias por suscribirse y estamos en contacto.